¿Sabes realmente qué es un paradigma? Un ensayo de Francisco Acosta Ruiz, Universidad Politécnica, Cujae, Cuba. Introducción. A diferencias de otras ciencias en las que la mayoría de los conceptos tienen para la comunidad científica y para el público un significado claro, sin lugar a ambigüedades, en las ciencias sociales cada vez resulta más frecuente encontrar palabras que responden a significados autorales, es decir, nacidos a la luz de una teoría o contexto establecido por cierto autor, alcanzando el hecho relevancia tal que el nuevo concepto o la nueva acepción es rápidamente acuñada y pasa a la literatura mundial y al uso frecuente en el lenguaje cotidiano. En la actualidad, tal circunstancia la encontramos con marcada presencia en las ciencias pedagógicas. Ocurre entonces que se produce así una amalgama conceptual, un espagueti de definiciones que terminan por hacer intraducibles el sentido universal que debieran tener palabras como pedagogía, educación, enseñanza, instrucción y didáctica, entre otras, a las que se suman términos de significado todavía más abierto, como son técnicas, métodos, habilidades, estrategias, etcétera. De tal suerte, las consecuencias las paga el educador de la calle, ese al que día tras día le corresponde llevar a la escuela el pan de la enseñanza, pues termina por perderse en medio de este lenguaje amorfo, por demás sobrecargado de referencias que ni siquiera pudiera definirse como esperanto científico, pues es esperanto es un lenguaje como el que más, y para sus practicantes no hay problemas alguno de comunicación, provocando en definitiva que el maestro interesado en acometer seriamente su actualización profesional, probablemente un joven maestro en formación, choque con dificultades de comunicación que en no pocos casos lleguen a resultar infranqueables. Pero el mayor peligro pudiera aparecer en el momento más imprevisto, si el aspirante termina malinterpretando el sentido que la comunidad científica da a cierto diccionario de términos no escritos y quede en un estatus profesional que pueda conducirlo al ridículo académico en el momento más inoportuno y desfavorable que alguien pudiera imaginar. Por supuesto, basta hojear un diccionario enciclopédico para comprobar que se trata de un hecho común, pues miles de palabras toman a uno u otro significado en dependencia del contexto. La importancia actual de esta problemática es tal que un autor tan renombrado como Monereo, 1997, se ve en la necesidad de acometer el asunto en las primeras páginas de una de sus obras más referenciadas, expresando una rápida ojeada a la bibliografía reciente sobre temas educativos en nuestro país, España. Basta para darse cuenta de la confusión terminológica que supone en determinadas ocasiones la utilización de términos distintos en calidad de sinónimos, o bien la distribución de diferentes significados
a un mismo término según los autores o, o la perspectiva teórica adoptada. No es, pues, infrecuente encontrar trabajos de divulgación, ejemplo de programaciones e incluso investigaciones en que las nociones técnica, procedimiento, método, estrategia o habilidad son usadas de forma confusa o, en el mejor de los casos, indiferenciada. El presente trabajo se propone mostrar con algunos ejemplos tomados del lenguaje aparentemente común hasta qué punto esta problemática nos envuelve y puede llegar a tener las implicaciones que hemos mencionado. Se hace un alto especial en la palabra paradigma, en su doble contexto lingüístico y epistemológico. Probablemente sea ya demasiado tarde para lograr establecer acuerdos o normativas, pero reflexionar sobre esta problemática y someterla a discusión en el marco de un evento científico pudiera ser un buen primer paso para la búsqueda de un diccionario internacional de términos de referencia. Origen de la ambigüedad terminológica. Cabe señalar que estamos en presencia de un proceso que tiene raíces históricas. La clave podemos encontrarla en una obra realizada en tiempos de la Unión Soviética, probablemente poco conocida en Occidente. Nos referimos al libro Fundamentos Generales de la Pedagogía, publicada en 1967 por los profesores V. E. Murman y F. F. Korolev, que trata de una obra interesante, sobre todo por el valor de las referencias históricas que hacen el contexto del libro. De esto podrá percatarse rápidamente el lector tras la lectura de los párrafos que siguen. La primera cita importante nos conduce directamente al centro del problema. Comillas. Con el cambio de las condiciones históricas cambian también muchos de los fenómenos que estudiamos. Por consiguiente, los conceptos que los reflejan no pueden ser estables, estáticos. En el movimiento y desarrollo de estos últimos se refleja también el progreso de la ciencia, el crecimiento de nuestros conocimientos. Y a continuación, los autores calan en directo la respuesta que estamos buscando. Comillas. El enriquecimiento del pensamiento conduce al enriquecimiento del diccionario, a la aparición de nuevos términos, al cambio del empleo de las voces. A su vez, en los cambios del empleo de voces influyen los cambios generales de nuestro lenguaje, la evolución del idioma. Todo esto conduce a que una misma palabra adquiera diferentes significados. Se dan casos en que el autor dé un significado a una palabra y el lector otro. El párrafo que estamos citando cierra la idea general con el siguiente comentario, comilla. Por supuesto que el análisis lexicográfico de los términos, el esclarecimiento de la historia del empleo dado a las voces, la puntualización de la terminología tienen de por sí un carácter auxiliar y precisamente en calidad de procedimientos auxiliares son útiles por cuanto ayudan a orientarse en la esencia de la cuestión, a eliminar a la irregularidad, la dispersión y la imprecisión que con frecuencia hacen que el lector repela la literatura pedagógica. Cierre de comillas. Educación, instrucción, enseñanza
Probablemente al lector le resulte absurdo que se pueda realizar cualquier cuestionamiento en torno al significado de las palabras educación, instrucción y enseñanza. ¿Acaso puede alguien confundirse? Si somos consecuentes con la cita de partida, entonces debemos pensar que la evolución del lenguaje no tiene por qué excluir estos términos. Y efectivamente, Murman, Korolev citan un artículo de Kondrakov en el que se expresa lo siguiente: hay ciertos pedagogos que no ven ninguna diferencia entre la educación y la enseñanza, sencillamente las identifican. Afirman que la enseñanza y la educación son prácticamente la misma cosa y que estos conceptos se llaman de forma distinta solo para facilitar los razonamientos. Cierre de comillas. Por supuesto, Murman y Korolev se aclara de inmediato que esta afirmación es falsa y es además un error desde el punto de vista histórico. La necesidad del empleo extenso de los conceptos educación e instrucción surgió no para mayor comodidad de razonamientos, sino cuando cambió el contenido del trabajo escolar. No obstante, estos autores aclaran más adelante que durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX, los términos educación e instrucción no se diferenciaban. En los documentos oficiales y los trabajos pedagógicos se empleaban como sinónimos. ¿En qué radica entonces la diferencia? Según los autores citados, con el desarrollo de la cultura y el pensamiento pedagógico, fue empleándose cada vez más el término de educación en el sentido que hoy lo conocemos, como objeto de la enseñanza. Por tanto, la diferencia aparece dando vueltas por las propias palabras. El objetivo de enseñar es educar. Se asume entonces que la educación es el más alto peldaño. Es el fruto final de la suma de la instrucción escolar más el aprendizaje de la interacción social. En este sentido, el término se emplea no solo respecto al hombre, sino también a todo tipo de organismo vivo. Los biólogos hablan de la educación de animales y las plantas y esa terminología es admitida por todos. La educación se realiza en todas las esferas de la vida. La educación no se limita a la enseñanza, sino que la sobrepasa en mucho. En cuanto al término enseñar, se acepta hoy en el sentido amplio de la palabra como el proceso bilateral que incluye la actividad del alumno, aprender, y la actividad del maestro, enseñar. Murman y Korolev, obra citada. Estos autores se detienen especialmente en el término instrucción. Opinan que en su sentido pedagógico se refiere exclusivamente a la actividad de los hombres. La instrucción abarca hoy, además de los conocimientos sistemáticos, la concepción general del mundo y la influencia ejercida sobre los rasgos morales de la personalidad. Murman y Korolev, obra citada. Para finalizar el análisis, señalan que la educación, la instrucción y la enseñanza son conceptos que se entrelazan. Sus volúmenes coinciden parcialmente. La correlación entre ellas no es estable, sino históricamente cambiante, lo mismo que cambian los fenómenos que reflejan. Por supuesto, definiciones son las que sobran, tantas como autores podamos encontrar, mas el objetivo de este trabajo
no va en la dirección de la convergencia, sino en la intención de alertar sobre las divergencias y las ambigüedades. En este sentido, es posible soportar la tentación de traer como referencia una alusión al pensamiento pedagógico de Tolstoy, citado por Murman y Korolev. Según la referencia mencionada, el famoso escritor y pedagogo ruso consideraba que la instrucción y la educación eran conceptos incompatibles, llegando a recomendar que la instrucción debía separarse de la educación. Tolstoy plantea esta tesis en el artículo La educación y la instrucción, publicado en 1862. Tolstoy muchas hay muchas palabras que no tienen una definición precisa, que se sustituyen unas por otras, pero que son indispensables para la transmisión de las ideas. Tales son las palabras educación, instrucción e incluso enseñanza. Tolstoy fija ahora la contraposición entre ambas acciones cuando afirma que la educación es una influencia coercitiva impuesta de una persona sobre otra para formar a la persona como a nosotros nos parece mejor. La instrucción, en cambio, es una relación libre del nombre que tiene como base la necesidad de uno para adquirir informaciones y del otro para comunicar las ya adquiridas por él. Obra citada. Tal punto de vista no es exclusivo ni ha sido desarraigado con los años. De hecho, las concepciones modernas sobre las que se levantan en nuestros días las nuevas teorías pedagógicas comparten puntos de vista semejantes. Este es el caso de la posición que asumen English and Hell, referidas a las ideas de Deming sobre calidad total en la educación. English and Hell no acometen contra los conceptos de educación y enseñanza, acometen contra la escuela completa, tal y como hoy la conocemos. Sugerimos indagar profundamente en las escuelas y voltearlas de adentro hacia afuera, no más salones de clase, solo centros de aprendizaje y maestros que sepan guiar el proceso. 16. En síntesis, English and Hell se proponen la metamorfosis de la escuela. Pasar de oruga a mariposa es lo que visualizamos como contraste notable entre las escuelas y los lugares de aprendizaje. De imponerse esta nueva concepción, que no propone una modificación educativa más, sino que significa una transformación de los conocimientos de la escuela actual, estaremos en presencia de un nuevo paradigma en la educación. Paradigma, hemos dicho paradigma, estamos seguros de saber qué entienden los demás cuando hablamos de un cambio de paradigma. Vivimos en un mundo de paradigmas. La idea de realizar este trabajo surge precisamente a partir de una experiencia del autor. Me encontraba preparando una conferencia que tenía por tema el impacto de las TICs en la educación. Intentaba presentar al auditorio una definición satisfactoria del término paradigma, pues resulta obligado comentar los cambios de paradigmas producidos en la educación en la última década. Téngase en cuenta que estamos hablando nada menos
que del cambio de 7 paradigmas, colectivo de autores 2003, según refleja la literatura especializada. A. Cambios en las condiciones espacio-temporales. B. Cambio en el objetivo principal de atención al proceso. C. Cambios en el modelo fundamental de la comunicación educativa. D. Cambios en la forma de gestionar la información y los conocimientos. E. Cambios en las funciones preponderantes del profesor. F. Cambios en la utilización de las vías transdisciplinar en la formación. G. Cambios en los paradigmas de la experimentación y los recursos. Por supuesto, es elemental comenzar preguntando al auditorio que si entiende o considera que es un paradigma. Si hacemos una encuesta al respecto, seguramente obtendremos resultados muy curiosos, pero en nuestro caso, lo que interesa es dar respuesta en el contexto de las ciencias y por tanto debemos partir de definiciones reconocidas, acudiendo para ello a los textos de referencia correspondientes. En el caso que nos ocupa, es exactamente aquí donde comienzan los problemas. No vamos a reproducir en este espacio el largo camino que tuvimos que recorrer para tratar de establecer una definición satisfactoria. Nuestra intención directa era llegar al concepto de paradigma establecido en las ciencias por Thomas Kuhn, convertido a su vez en paradigma de la epistemología contemporánea. A partir de su obra clásica, La estructura de las revoluciones científicas. Pero el hecho cierto es que, en dependencia del contexto, podemos encontrar hoy por lo menos 4 interpretaciones de uso en relación con la palabra paradigma. Sería mucho pedir que el lector tuviese que soportar tal carga de citas y alusiones. Por eso, en los párrafos que siguen, solo vamos a mencionar la esencia de estas definiciones. No obstante, en una versión anterior de este trabajo hemos incluido varios anexos que pueden ser consultados por el lector interesado en la dirección http://www.ilustrados.com documentos/paradigmas.doc. Si acudimos a un diccionario enciclopédico clásico y hemos consultado más de 10, encontraremos 2 significados fundamentales de la palabra paradigma. Primero, el que proviene del latín paradigma y el griego pandigma, especialmente de la concepción filosófica que Platón tiene de la palabra modelo, distinta a la concepción aristotélica de la palabra ejemplo. 2. La interpretación correspondiente al campo de la lingüística. Así, por ejemplo, en el diccionario Cervantes, Albero F., 1976, se resumen ambas interpretaciones planteando que paradigma significa ejemplo o ejemplar, modelo que sirve de norma, especialmente en la conjugación o declinación. Por otra parte, si buscamos los posibles sinónimos de la palabra paradigma, encontramos una relación de equivalencias que incluye términos como muestra, prototipo, arquetipo, ideal, precedente, norma, pauta, canon, espécimen, regla, espejo, molde, etc. Obviamente, nada de esto tiene algo que ver con la interpretación que hoy es de uso web, basada en la
concepción de Kuhn, según la cual en la ciencia un paradigma es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Según Kuhn, en la obra mencionada, estamos en presencia de un paradigma cuando un amplio consenso en la comunidad científica acepta los avances conseguidos en una teoría, creándose soluciones universales. Si se demuestra que una teoría es superior a las existentes, entonces se produce una revolución científica y se crean nuevos paradigmas. Enciclopedia en Carta. Atención al lector. Observe que en la concepción de Kuhn se habla claramente de consenso entre un grupo de científicos, que se excluye por tanto cualquier tipo de creencia entre el plano puramente individual. De esto hablaremos más adelante. Contamos con decenas de ejemplos que hemos recopilado durante la elaboración de este trabajo, pero bastará presentar el que transcribimos a continuación para que pueda comprender hasta qué punto es complicado e importante interiorizar esta problemática. Nos referimos a la visita que haremos al foro alojado en el sitio Culturatalia. Ver http rayas culturatalia ui.uibk.acat hispanoteca foro preguntas, donde encontramos la siguiente pregunta planteada por uno de los miembros. Tengo una duda y el problema es que un paradigma cubre muchas cosas, tan solo la palabra se puede utilizar para diferentes significados. Tengo una duda y el problema es que un paradigma cubre muchas cosas, tan solo la palabra se puede utilizar para diferentes significados. La respuesta dada al interesado la consideramos bastante amplia y viene muy a tono con la imagen que deseamos transmitir al lector. Incluye la esencia de las definiciones aparecidas en las diversas enciclopedias, a lo que suma la interpretación o acepción relativa al sentido kuhniano, que es reconocido hoy en el marco de las ciencias. Sigue a continuación la transcripción de la respuesta mencionada. Paradigma, del latín paradigma, y del griego rayas. Ejemplo o ejemplar. 1. Ejemplo o ejemplar. 2. Lingüística. Cada uno de los esquemas formales en que se organizan las palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones. 3. Lingüística. Conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente en algún contexto especificado. Por ejemplo, niño, hombre, perro, pueden figurar en el se queja. En lingüística, con el significado etimológico de arquetipo, un paradigma es un modelo y aplicado en este sentido a la lingüística, en especial a la gramática tradicional, se llama paradigma a cada uno de los modelos, incluidas todas sus formas de la flexión nominal, declinación y verbal, conjugación. Es un conjunto ordenado y finito de las flexiones de una misma palabra o raíz, el conjunto de formas que sirven de modelo en los distintos tipos de flexión.
En el verbo podemos hablar de paradigma de la primera, segunda, tercera conjugación, en, en cual está compuesto por los paradigmas. En el verbo podemos hablar de paradigma de la primera, segunda, tercera conjugación, el cual está compuesto por los paradigmas de los distintos tiempos. El paradigma del tiempo consiste en la enumeración convencionalmente ordenada de las formas que presentan las tres personas del singular y las tres del plural en dicho tiempo, considerando como arquetipo, en dicho tiempo, considerado como arquetipo. En latín, las declinaciones es pues un grupo de equivalencias, conjunto ordenado de las diversas formas en que pueden aparecer ciertas palabras. Por ejemplo, los verbos, conjunto de elementos de una clase gramatical que puede aparecer en un mismo contexto. En la teoría de la ciencia, un paradigma es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. Con el significado de paradigma científico se usa hoy en la investigación científica y fue introducido por Thomas Kuhn en 1975 para explicar los cambios o revoluciones científicas. Según Karl Popper, las teorías mueren cuando se descubre una nueva teoría que falsifica a la anterior. Ese sería el motor del progreso científico. Para Thomas Kuhn, el motor es simplemente el cambio de paradigma. En la explicación de los fenómenos naturales, la nueva teoría no tiene por qué falsificar a la anterior. Puede ser una alternativa, un nuevo modelo o teoría modelo, un paradigma nuevo. El sol sale para todos. Hasta aquí hemos resumido, aunque el lector quizás se niegue a creerlo, tres de las interpretaciones o formas de uso que podemos encontrar en materia de paradigmas. Pero, ¿y la cuarta alternativa a qué hacíamos referencia? La respuesta tiene en alguna medida ciertos vínculos con las anteriores. Por una parte, mantiene el sentido platoniano, en tanto que se toma paradigma como ejemplo de algo supremo, y también conserva el sentido cuniano, al estar basada en creencias, solo que estas creencias son de carácter personal o individual, perdiendo así el carácter de consenso en una comunidad que prevalece en el paradigma científico de Kuhn. Para el lector, esta cuarta opción quedará clara luego de la lectura del interesante artículo que transcribimos a continuación y que hemos encontrado en la prensa hondureña. Como decimos los cubanos en el argot popular, cuando queremos significar algo notable, algo que no tiene comparación dentro del contexto. Después de esto, sí que se acabó el dinero. ¿Cuáles son sus paradigmas? Por Emilio Santamaría. ¿Recuerda usted el caso de aquella mujer que creía que era su gallo el que al cantar hacía que el sol saliera? Había llegado a esta conclusión por observación. Notó que cada mañana, con toda precisión, en cuanto su gallo se ponía a cantar, el sol aparecía en el horizonte. Así que cuando el animal murió, se apresuró a reemplazarlo, no fuera a ser que a la mañana siguiente no saliera el astro rey. Pero ocurrió que un día tuvo
un pleito con los vecinos y decidió mudarse a vivir con su hermana. Como ésta vivía en un pueblo lejano, no pudo llevarse muchas pertenencias, pero sí se llevó el gallo. Y como cuando muy temprano al día siguiente en la nueva residencia el gallo empezó a cantar y un momento después el sol apareció tras los montes, ella se reafirmó en lo que durante tanto tiempo había sabido, que ahora el sol salía donde ella estaba, mientras que su aldea seguramente seguía a oscuras. Pero eran ellos, pero eran ellos los que se los habían buscado. Sin embargo, pasando, sin embargo, pasando los días se le extrañó que sus antiguos vecinos no vinieran a suplicarle que regresara con su gallo. Claro que ella lo atribuyó a la estúpida arrogancia de aquellos ignorantes que seguramente preferirían vivir en la oscuridad a pedirle perdón. Absurdo, usted y yo sabemos que sí, pero puedo asegurarle que para aquella mujer su verdad era tan real que ni siquiera se le ocurría ponerla en duda, en lo que los expertos hoy en día llaman un paradigma, es decir, en creencias que nos sirven como marco de referencia para actuar en determinada forma. ¿Cree usted que solamente la gente ignorante tiene este tipo de creencias? Permítame entonces mostrarle algunas opiniones que de verdaderos expertos en su campo, pero que hoy forman parte de los mayores estupideces que hayan sido dichas alguna vez. Por ejemplo, la televisión no podrán conservar ningún televidente que capte después de los primeros 6 meses. La gente se cansará de ver una caja todas las noches. ¿Sabe quién dijo eso? Nada menos que Darryl F. Zanuck, el director de la famosa compañía cinematográfica 20th Century Fox en 1946. Seguramente se sorprendería de saber que el problema de hoy es que la gente pasa demasiado tiempo frente a sus televisores. Ahora, si se quiere un ejemplo más reciente, permítame darle este. El hombre nunca llegará a la luna, sin importar los avances científicos que haya en el futuro. Esta categórica declaración fue dada el 25 de febrero de 1967 por el doctor Lee de Forest, inventor del tubo de audición, considerado uno de los padres de la radio. Un par de años después, en julio de 1969, el coronel Neil Armstrong posaba su pie en la luna. Estas opiniones dadas por expertos en las respectivas áreas son tan absurdas como la de la mujer que se regocijaba por haber dejado su aldea a oscuras. Pero igual que ella, estos expertos creían en lo que decían y actuaban en consecuencia. También usted tendrá algún paradigma negativo. Es muy posible que sí. Hay estudiantes que aseguran que detestan las matemáticas tan solo porque no se han interesado en ellas. Un maestro me aseguró orgulloso que muchos de los alumnos que pensaban así y por lo tanto rehuían estudiarlas acaban por enamorarse de lo que él llama la magia que hay en los números, una vez que lograba interesarlos y las comprendían. ¿Piensa usted que no puede hablar en público? Asegura que no puede adelgazar porque toda su familia está llena de gordos. Está convencido de que no puede llevarse bien con su jefe. ¿Cree realmente que en Honduras se puede triunfar
y por eso sueña con irse mojado. Piensa que cada día el mundo está peor y que toda época anterior fue mejor. Está de acuerdo con muchos en que hay que ser tramposo para triunfar. Para usted la lealtad está pasada de moda. Lo que usted cree le hará actuar en consecuencia y reforzará su idea de por absurda que sea. Los paradigmas negativos le perjudicarán, así como los paradigmas positivos le ayudará. Por eso es vital ver la vida con optimismo, ser positivamente realista al observar que cada... Por eso es vital ver la vida con optimismo, ser positivamente realista al observar lo que pasa a nuestro alrededor y llenarnos de pensamientos como sí puedo, soy capaz, soy animado, soy digno de dar y recibir amor, vale la pena vivir. Dios es más grande que cualquier problema que yo tenga, etcétera, etcétera. Lo negativo, llenamos de paradigmas negativos al aferrarnos a creencias tan absurdas como perjudiciales. Lo positivo, analizar a fondo los hechos y nuestras creencias, cambiar los paradigmas que nos perjudiquen, sustituyéndolos por aquellos que nos ayuden a triunfar. Tomado de www.laprensahn.com, la prensa Honduras, Centroamérica, derechos reservados. Conclusiones. Es necesario reiterar que este trabajo se propone llamar la atención del lector en relación con la problemática de la ambigüedad terminológica y la importancia que esto puede llegar a tener en el marco de la ciencia. Pero también debemos decir que inevitablemente hemos tenido que trazarnos límites. Para ello hemos centrado la atención en dos situaciones específicas en las que términos de uso tan cotidiano como educación y paradigmas pueden llevarnos a un mar de indefiniciones, y son estos límites que nos hemos trazado los que nos salvan de tener que introducirnos en las aguas más profundas. No obstante, ciertas cosas no deben quedar en el tintero, y nada mejor que un espacio conclusivo para dejar entreabierta la puerta a cuestiones que motiven al lector el rol de investigador, a profundizar en el contexto por cuenta propia. Retomemos el término paradigma. Lo hemos mencionado que pueden existir paradigmas contrapuestos. Tampoco hemos mencionado que Kuhn se vio en la necesidad de poner al día sus propias ideas y dar respuesta a muchas de las críticas y debates que motivaron su obra. Estas reflexiones aparecen en el libro El camino de la estructura, Tomás Kuhn. Y según el comentario promocional que presenta la editora argentina Paidós Ibérica, el camino desde la estructura es un complemento esencial de la estructura de las revoluciones científicas, lleno de fuerza y muy accesible. Ilumina y desarrolla el libro clásico de Kuhn, lo cual interesará a todos aquellos a los que sedujo este último y los debates que suscitó. Con esta indicación final pretendemos que el lector se percate que no está ante un tema cerrado. La ambigüedad terminológica tiene en diversas direcciones mucha tela por donde cortar. Por ejemplo, una situación tan concreta como la inconmensurabilidad entre teorías llevó a Kuhn al centro de muchos debates. Aclaremos la cuestión para no
dejar en ascuas al lector. Según comenta Fortes, existen para Kuhn tres tipos de diferencias entre los paradigmas rivales. 1. Diferentes problemas por resolver e incluso diferentes concepciones y definiciones de la ciencia de la que se ocupan. 2. Diferencias conceptuales entre ambos paradigmas ligadas al diferente lenguaje teórico y a la distinta interpretación ontológica de los datos analizados. 3. Diferente visión del mundo nos 3. Diferente visión del mundo. Dos defensores de distintos paradigmas no perciben lo mismo. Comillas, una de las principales razones de la inconmensurabilidad entre teorías rivales viene dada por el lenguaje científico propio de cada paradigma. Dos científicos rivales utilizarían conceptos distintos, sobre todo en función de su significado. Así, masa poseería distintos significados, ya fuera para un newtoniano o para un relativista. Dos hombres que perciben una misma situación de manera diferente, pero que a pesar de eso emplean el mismo vocabulario en su discusión, usan las mismas palabras de manera diferente. Es decir, ellos hablan de lo que he llamado puntos de vista inconmensurables. Retomando algunas de las ideas que resumimos al inicio de este estudio, estamos ante una problemática que tiene raíces históricas y estos mismos antecedentes determinan la naturaleza no estática del sentido que toman las palabras en el tiempo. Es una realidad que tenemos que aceptar. De hecho, las enciclopedias se nutren de los tantos significados que existen para una misma palabra, lo que no quita que nos preocupemos por lograr un cierto orden interno en este mundo en el que cada vez se reducen más las distancias y proliferan la interdisciplinariedad y las nuevas palabras. Fin de este ensayo.